Como mujeres, vivimos en una constante reinvención y en el camino nos encontramos con historias que nos enseñan y nos inspiran. Por nosotras. Un nuevo podcast de El Universal. Historias de otras mujeres que, como nosotras, están en este proceso de alcanzar su mejor versión. Por Nosotras es un podcast hecho por mujeres para mujeres, en el que encontrarás las herramientas que necesitas para reinventarte y sentirte plena y empoderada. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Por Nosotras. Yo soy Lavinia Muñoz y junto a Perla Ili hoy estaremos hablando sobre un tema que a muchas nos suceden, pero de lo que poco hablamos, y son los trastornos alimenticios. Y hoy, a través de nuestra invitada, estaremos hablando un poco sobre todo lo relacionado con la lucha de vivir este trastorno, del camino hacia la recuperación y del valor de amar y aceptar nuestros cuerpos. Nuestra invitada de hoy es Romina Pardo. Romina estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en neuropsicología clínica por la Universidad Internacional de Valencia. Además, tiene un posgrado y certificaciones en TCA. Hola, Romina. Hola, ¿cómo están? Muy bien, encantada de tenerte aquí. Romina es una mujer increíblemente fuerte y valiente, activista y promotora de la aceptación corporal y una figura influyente en redes sociales. Su trabajo ha sido una gran inspiración para muchas personas, especialmente para aquellas que enfrentan problemas de salud mental relacionadas con la imagen corporal. Hoy Romina nos contará su historia y cómo ha superado momentos difíciles que le ayudan a reconectar con su esencia. Antes que nada, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada y muy feliz de estar aquí. Creo que es bien importante justo que demos visibilidad a estos temas. Y la vulnerabilidad creo que es la mejor herramienta para que nos demos cuenta que casi siempre vivimos luchas que nos da mucha pena hablarlo. Entonces, estoy lista. Muy bien. Mira, basándonos básicamente que casi todos los problemas, y eso lo hemos visto acá, Perla, tú y yo, con las invitadas que hemos tenido, muchos de estos problemas comienzan en la infancia. Entonces, justamente nos gustaría como comenzar por allí. Súper. ¿Cómo era Romina de niña? ¿Qué le gustaba? ¿Era extrovertida? ¿Era introvertida? ¿Cómo eras? Pues bueno, yo creo que desde muy niña yo siempre fui súper extrovertida. Como que siempre me gustó mucho esto de llamar la atención. Y la realidad de las cosas es que me era muy fácil, porque siempre tenía mucho sentido del humor y soy muy extravagante. Y a final de cuentas, como que yo soy de esas niñas que siempre concebí mi cuerpo como gordo. O sea, yo soy de esas niñas que veo la foto de la vacación a los 4 años y ya era una niña gorda. Entonces, para mí eso era un tema como algo que no podía cambiar. O sea, yo no sabía que yo podía hacer algo para cambiar mi cuerpo. Entonces, en mi infancia, como que yo no llevaba realmente una lucha con mi cuerpo, porque lo veía como el color de mis ojos, claro, el color de mi pelo. O sea, eres gorda. Y a final de cuentas, como que siento que eso me ayuda a consolidar como, ok, tengo un cuerpo gordo. Y fue la sociedad la que empezó justo a meterme estas ideas. O sea, realmente yo me trato como de acordar de no sé, ¿no? De mis cumpleaños que me vestía de princesa. Y ahora veo las fotos y siento como esta situación de, ay, qué gorda me veía. Pero pues cuando yo era niña, cero tenía esa idea. Sí, no, ni te pasa por la cabeza. En lo absoluto. Me ponía el disfraz de Cenicienta y decía, me veo espectacular. Y a final de cuentas, como que siempre he tenido mucho ese duelo y ese coraje de yo no odiaba mi cuerpo. O sea, cuando yo era niña, era tan feliz con mi personalidad. Y a final de cuentas, como que fue la sociedad conforme fui creciendo. Entonces, creo que mi infancia, como los primeros años de mi vida, o sea, antes como de la pubertad, como a los 11, empiezas como con la pubertad. Yo creo como de muy niña a los 10 años, como que el tema con mi cuerpo no era tan relevante como Pero, después. por ejemplo, en casa, mamá, papá, ¿nunca de una manera u otra te hacían ver esto? O amiguitas en el colegio, que típico que empezamos a sufrir de bullying, ¿no? Sí, porque al final es cuando te empiezas a dar cuenta que estás como metida en una cosa así rara, cuando aterrizas en una comparación, ¿no? Exacto. Yo creo que empiezas como a fijarte más allá, incluso más allá de el niño, de qué va a pensar el niño, es qué van a decir mis amigas. O sea, qué van a... O no me quiero, no sé, las famosas pijamadas, ¿no? Las famosas pijamadas que pues te vas a poner la pijama, incluso pues te da un poco de pena y te vas a meter al baño cuando... Para que nadie te vea. Empieza ese tema de pudor o inseguridad un poco. Totalmente. ¿No? Creo que justo un tema que yo tuve, evidentemente, y yo lo pienso, o sea, esa es mi perspectiva, todas las madres de niñas gordas también luchan con este duelo de no quiero que te hagan daño.
y quiero protegerte. Y en ese afán de proteger puedes llegar a lastimar sin darte cuenta. La verdad es que yo tengo, o sea, en cuanto a mi familia, genuinamente lo digo, mi mamá siempre fue como, lo menos espectacular de ti es tu cuerpo, y mamá siempre reforzaba un poco la narrativa de haz lo que quieras. Ya sabes, yo de repente salía con un crop top, ya sabes, y evidentemente no se me veía bien, porque esa ropa no estaba diseñada para el cuerpo que yo tenía siendo niña, ¿no? Entonces salía, y mi mamá muchas veces yo siento que en esa preocupación de cómo le digo que no se le ve bien o cómo la protejo, y se aguantaba porque porque justo, incluso tú estabas en tu casa y te sentías preciosa, pero vuelvo a lo mismo, llegas a otro lugar y te juzgan, ¿no? Claro. Totalmente. Como que sales de esa zona segura, ¿no? Totalmente. Y a final de cuentas también es un tema de decir, híjole, o sea, yo quiero protegerte de los demás, pero también tienen que protegerte de ellas mismas, porque a final de cuentas, como les digo, creo que es un tema de género. O sea, las mujeres a todas las edades lo luchaban. Entonces yo creo que mucho mi mamá como que tenía tan consciente que no quería quitarme como esa seguridad que ella trató de protegerme, pero claramente, o sea, todas las mujeres que crecimos siendo gordas, vivimos el típico bullying, la discriminación y la violencia. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me encantaba como tomar clases de baile. Y en mis épocas estaba muy normalizado que las maestras de baile, de gimnasia, fueran súper violentas. O sea, yo me acuerdo... Sí. O sea, muy estrictas. Yo también me acuerdo y es un sufrimiento. ¿Qué onda? O sea... Ni el suéter te dejaban... Totalmente. Y era la comparación, esto que decías que es súper importante, que decía Perla. O sea, la comparación de, a ver, ¿por qué? Mira qué bonita se ve ella y cómo se ve y cómo se le ve la ropa y a ti. Y esa exposición enfrente de todo el mundo es como, me estás quitando mi seguridad por completo. Claro. O sea, es humillante. Entonces yo creo que, o sea, siempre lo he dicho, las personas que a mí más impacto me ocasionaron en este tema cuando yo era niña no eran tanto mis pares, porque sí, era el compañerito que se hacía el chistosito de, ay, cuidado con el temblor, y te sentabas y... Pero como que siento que... como que no era tan, o sea, obviamente me lastimaba, pero no generaba como esta herida tan fuerte como la que generaron las personas adultas. Pero tú también crees que esto, porque creo que es parte de tu personalidad. Totalmente. Creo que hay niñas que sí llega el niñito del salón y le dice, y sí las lastima muchísimo más. Al punto de que no quieren ir. No quieren ir a la escuela. Claro, o sea, de verdad de que no quieren ir a la escuela. Totalmente. Y ahí también, digo, aquí tus papás yo creo que lo supieron manejar muy bien. Sí. Y también te ayudó mucho tu personalidad. Totalmente. ¿No? Porque... Y sí, o sea, siento que también es un tema como de protegerte un poco, que generas como este sentido del humor muy general de tú. Yo prefiero ridiculizarme. Que yo me burle a mí misma, que los demás se rían. Exactamente. Entonces se volvía como más... Creo que muchas niñas que tenemos como estas personalidades extrovertidas y somos gordas, como que nos vamos mucho por esa línea. De que llega el niño, porque te lastima. A cualquier mujer le lastima. Claro, totalmente. Que estén hablando de su cuerpo, la edad que sea. Entonces dices como, a ver, para quitarte a ti el poder de reírte de mí, yo me voy a ridiculizar. Claro. Yo sí, no sé qué. Y creo que eso también es justo algo de lo que muy poco se habla. Porque la gente tiene muy normalizado de, pues si eres gorda, tienes que aguantarte. Que la gente se ría, que te hagan bullying, porque tú decides ser gorda. Y eso es una mentira. O sea, creo que es bien importante que entendamos que si nos dieran 2 botones y pudiéramos escoger ser delgadas o ser gordas, nadie escogería ser gorda. Totalmente. Y eso es algo que la gente aún no ha entendido, que no es un tema de yo tengo este cuerpo porque yo estoy haciéndolo adrede, y no va por ahí. ¿Me explicó? Claro. Y creo que eso nunca nos los dicen y nunca nos los explican, y siempre es esta culpabilidad de tú porque no haces ejercicio o porque no haces suficiente dieta, y en ocasiones no va por ahí, sobre todo en las infancias. Y justamente, como decías al principio, cuando eras niña no te dabas cuenta de esto, porque para ti ese era tu cuerpo, y claro que ahora pensándolo, ¿no? Dice, ojalá uno pudiese crecer con ese mismo pensamiento, no dejarse contaminar con todo el mensaje que hay fuera, ¿no? Pero luego viene la adolescencia, que es justamente una etapa tan difícil, que es una etapa de desarrollo, de crecimiento, de aceptación. Y más hoy la vi con las redes sociales, que también... Con las redes sociales. Te quieres comparar... Totalmente. Donde todo es perfecto, es hermoso, todo y uno... Y esa realidad, la verdad es que pues casi nunca existe, ¿no? O sea, la verdad es que obviamente es lo que decías de los botones, lo mismo. ¿Quién va a publicar algo en lo espectacular? Claro. Exactamente. Entonces, o sea, al final siento que aquí entra como que un poco el tema de redes sociales en cuanto a cómo las niñas están dejando ahorita pues la comparación, ¿no? La comparación constante de quiero estar así, quiero estar así, quiero estar así, me cueste, incluso hay veces que hasta la vida, ¿no? Claro. Entonces, sí se me hace algo como muy fuerte. Sí, y el primer noviecito, el primer chico que te gusta, y resulta que pues, generalmente el que te gusta es el
más malo y el peor del grupo, ¿no? Sí, y entonces, sí. y el más cruel. Entonces, ¿cómo justamente ya luego, como decías, hubo un momento a partir de 11 años más o menos, que ya como que comencé a identificar que sí había como alguna especie de rechazo afuera, y ya luego creciste adolescente? ¿Cómo fue esa etapa? Yo creo que justo, o sea, cuando te das cuenta que la sociedad como que te recrimina tu cuerpo y que puedes hacer algo para cambiarlo, es un duelo bien fuerte que tenemos las mujeres. Porque el deseo de ser bonitas es algo con el que también crecemos, Claro. pero muchas veces no sabemos qué podemos hacer. Y es donde entra todo este mundo de las dietas, las fajas, las pastillas, y todo está al alcance. O sea, Sí, es sí. impresionante como si yo en este momento googleo cómo bajar 15 kilos en 3 días, me va a salir una Sí, dieta. sí, O sea, me va a salir una dieta Totalmente. genuina. Y lo peor es que sí digo, yo he caído en esas cosas, Claro. pero sí las haces. ¿Y lo de crees? hecho, Sí. de hecho, o sea, hace muchos años era algo muy común en las revistas de mujeres. Totalmente. O sea, estaba la sección de dietas y decía la dieta tal, o cómo perder 5 en 3 días, cómo perder 20 en un mes, cómo perder... Sí. No, era algo tan globalizado y tan generalizado. Que ¿no? justo tú mencionaste en un story que hiciste en tus redes sociales, Romy, que a ti hubo una dieta, o sea, todo comenzó, un trastorno comenzó con una dieta. Totalmente. ¿Cuándo tú te das cuenta que estás, o sea, que estás literalmente metida ahí y que dices, o sea, ya crucé de la dieta, que me estoy adelgazando y que todo el mundo, ay, porque ahí sí te aplauden cañón Sí, y todo, sí, y va sí. súper bien. Sí. Incluso hasta te motiva más para, Totalmente. aunque tú Claro. estés mal, no, o sea, no estés comiendo saludablemente, nada. hablando médicamente, Totalmente. te motiva, ¿no? Ay, me veo súper bien porque la gente ya lo está notando, incluso es lo que ahora dicen. No opinas del cuerpo de los demás, Totalmente. no sabes qué trae en la ¿Qué cabeza. estás luchando? Ajá, no sabes 100%. qué traes, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poco más donde cruza esta, o sea, donde tú te das cuenta que es un trastorno que tú comenzaste haciendo una dieta? Totalmente. Justo yo empecé a hacer dietas muy chiquita y las tenía muy normalizadas el vivir a dieta. Eso también es bien importante. O sea, como era gorda, pues lo que se esperaba de mí es que estuviera a dieta. O sea, cuando eran las fiestas, los cumpleaños, las salidas, pues era normal que yo pues no comiera ciertas cosas y dijera que está a dieta y la gente como, sí, ok, perfecto. Y qué fuerza de voluntad. Y cuando entré a la adolescencia, como que justo empezó esta presión sociocultural de quiero ser delgada con toda mi alma. O sea, como que neta decía, todas las cosas padres le pasan a las niñas delgadas. O sea, Claro, todas las, claro. los buenos novios, la Claro. ropa linda. O sea, como que yo tenía esta idea de muero por ser delgada y desgraciadamente justo caí en las manos equivocadas. Cuando yo tenía 16 años, era muy gorda. Y desgraciadamente vivía en una sociedad que me convenció que yo no podía tener la personalidad que tenía siendo gorda. Que ese fue el tema muy cañón. Que era como las gordas no pueden llamar la atención y cállate, y la gorda es ridícula, y tú tienes que ser chistosa, y las gordas no se pueden dar el lujo de tal, tal y tal. Entonces empezó este duelo psicológico horrible de no puedo ser quien soy porque no tengo el cuerpo conforme. No sé si me entienden. O sea, la sociedad era como, no puedes tú querer traer ese vestido pegado. Sí, porque no se te ve bien. Porque no se te ve a bien. sus ojos. Exactamente. Justo, y porque no puedes, y las gordas sirven para esto. Entonces, cuando tenía 16 años, me acuerdo, estaba en mi casa, fue muy chistoso cómo desencadenó esta dieta, porque yo contaba justo en estas historias que una vez salí de antro. Y yo, para salir de antro, o sea, no sabes, me tardaba 7 horas de producción. O sea, traía, ya sabes, la bota hasta acá, ¿no? Animal print. O sea, siempre fui de una expresión súper exagerada. Me encantaba que me voltearan a ver. Desgraciadamente, no sabía que muchas veces me volteaban a ver pues para reírse de mí, ¿no? Pero yo decía, mientras tengan atención todo bien. Salí de antro, yo era la más gorda de mis amigas, eso es importante saberlo. Sí era como un tema, ¿no? Si yo era Sí, la gorda claro. del grupo. Entonces me acuerdo que salí de antro con unas amigas, entonces llegamos al antro y todas mis amigas se fueron a ligar inmediatamente. Entonces yo estaba sentada así, ¿no? Y dije como, ¿no? Quiero con toda mi alma bailar con alguien. Y justo empecé a bailar con un chavo, no sé qué, shalala, la pasé increíble y me sentí muy bien porque justo me paré y dije, quiero bailar con él. Le dije, hay que bailar y no me rechazó, no me dijo nada, padrísimo. Entonces ya, me acuerdo que esa fue como una victoria dentro de mi pubertad. Llegué a mi casa y a los 2 días vi un tweet, había una página de Twitter. Yo soy de Metepec, entonces había una página de Twitter. Saludos a la de la página de Twitter. Y me acuerdo que subí una foto de mí ese día, o sea, bailando con esta persona. Y puso como un mensaje súper ofensivo, como, ¿quién fue el valiente que se rifó con la cerda? Y en ese momento, por primera vez en mi vida, o sea, sentí esta situación de, soy dispuesta a hacer lo que sea por dejar de ser gorda. O sea, lo que sea.
Entonces le hablé a mi mamá llorando, le dije, mamá, necesito algo. Me acuerdo que empezamos a buscar y justo llegué a esta dieta. Que fue la dieta que cambió mi vida. Y fue la dieta con la que más he bajado de peso. Pero fue la dieta que desencadenó mi trastorno de la conducta alimentaria. Entonces tenemos que dejar de romantizar que la dieta que te lleva a tu peso más bajo es la dieta que salva tu vida, porque cero es cierto. Exactamente. Esta dieta era un método que es muy famoso que te metía en un estado de cetosis. O sea, como las dietas keto. No me digas que era el de los sobres. Sí. Sí, hermana. Sí, era la de los sobres. No quiero decir nombres, No, sí, ya. pero sigue viable. Justo. Es Era que una ve lo dieta de peligroso, o sea, sobres. ve lo cañón que está. Y lo famoso que es. O sea, y lo alcance que está a todo el mundo. Yo era una Totalmente. niña menor de edad, completamente sana. Eso es súper importante decirlo. O sea, yo me acuerdo que antes de hacer esta dieta te mandan a hacer, ya sabes, la Estudios, glucosa. sí. Estaba perfecta. O sea, el único problema es que era gorda. Pero yo no tenía un tema de tiroides. Yo no tenía un tema de resistencia a la insulina. Yo no tenía nada. Solamente estaba gorda. Entonces me acuerdo que ella me explica, ¿no? Porque aparte, la dieta era a base de licuados. Sí. O sea, no comías sólidos. No comías, o sea, tenías que hacer tus licuados. Y todas las dietas que yo había hecho anteriormente siempre fracasaban. Porque a final de cuentas, la restricción es lo más antinatural que podemos hacer. Claro. Y tarde o Totalmente. temprano el cuerpo, estos episodios que Se se va le a pueden revelar. llamar, claramente, como comedor, o sea, como una forma de comer compulsivamente que puede llegarse a un Claro. atracón, viene siempre de la restricción. Entonces yo empiezo a hacer esta dieta, pero tenía una motivación distinta, ¿saben? Porque lo estaba haciendo con base en una herida. Sí, claro. Claro. O sea, yo no quería estar sana. Sí, como que por primera vez sí te dieron en donde te dolió. En donde más me Claro. dolió. Que fue la humillación pública. Sí. Que fue la exposición, que es justo esto de las redes sociales que decías. Está cañón cuánto daño puedes hacer Sí. en la comodidad de tu cama, sentado Sí. con un celular. Porque esta persona no tiene ni idea, supongo, ojalá lo veas, no tiene ni idea del daño que me hizo ese tweet. Porque a final de cuentas, obvio, es una mezcla de factores. No solamente fue el tweet, fue todas las cosas. Pero cuando empecé esta dieta me acuerdo, o sea, como que psicológicamente toda mi vida se enfocaba en lo que comía y en cuánto pesaba, en números. Y lo más importante para mí era llegar a pesarme en mi báscula y ver que había bajado de peso. Nada más me importaba. No me importaba cómo se me veía la ropa. No me importaba Claro. si me sentía más saludable, si me costaba menos trabajo subir las escaleras. Lo único que me importaba era ser más delgada y que toda la gente se diera cuenta que estaba adelgazando. Claro, y es lo que te digo, que aquí es cuando viene que que tú no sabes qué está pasando. En ese, por ejemplo, en ese instante yo no sabía qué estás pasando tú y llego y te aplaudo. Sí, sí, pues sí. vas a decir, Qué no manches, bien. sí está funcionando algo que Totalmente. me está haciendo mucho daño, Totalmente. ¿sabes? Y te Totalmente. dicen, Que sigue al así. final son sobres, Y te o sea, dicen, ¡Qué fuerza sigue de así. voluntad! ¡Qué bonita te ves! Sí, sigue así, ¿eh? Sí, claro. Cosas así que obviamente te refuerzan, ¿no? Esto, que al Totalmente. final la motivación no es estar más sana, tal cual como dices. En o lo sea, absoluto. ser En lo más absoluto. longeva, tener más agilidad. No, es justamente estar flaca. Literalmente. Y aquí, ¿cuál es el momento en donde tú dices, o quién está contigo en este proceso que es muy difícil tú como persona? ¿Y cuántos años tenías? 16. Fue de los 16 a los 18. O sea, tú en este proceso duraste, no sé, me imagino que un rato, luego muy feliz, bajando de peso, lo que sea. ¿Cuándo fue cuando te das cuenta que, uno, ya está como psicológicamente un tema ahí, y dos, me imagino que obviamente te afectó en la salud, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿quién fue como tu mamá estuvo ahí? O sea, ¿cómo fue? Fue muy raro porque como que yo en el fondo sabía que algo estaba mal, pero trataba de ocultárselo a todo el mundo. O sea, como que yo en el fondo sabía que algo estaba mal porque evidentemente, o sea, justo pasaba lo que decía Perla. Todo mundo me felicitaba, pero yo sabía porque, o sea, justamente la lógica de los licuados, yo me sentía físicamente mal, pero me daba mucho gusto sentirme físicamente mal porque decía, claro, me duele la panza porque tengo hambre y eso significa que estoy bajando de peso. Y creo que lo que pasa cuando empiezas a tener un trastorno de la conducta alimentaria es como que hay una voz en tu cabeza. O sea, como que alguien se apodera del funcionamiento de tu mente y te dice Claro. qué hacer, cómo hacerlo. Y es un tema súper obsesivo. O sea, todo el tiempo me acuerdo una vez que fui a un Starbucks con una amiga y quería tomarme, o sea, le pedí literalmente, o sea, como en el vaso de café que me diera agua. O sea, le dije, solamente ponme el agua. Porque mis amigas ya empezaban con esto de ya tómate un Claro. café, no sea ridícula, Sí, sí, sí. o sea, Un ya americano bajaste- con... Claro, un americano. Sí, tiene 20 calorías, no sé, Exacto. pero sí, y era sí. eso, era como, claro, o sea, el café tiene 5 calorías, no me puedo dar el lujo. Entonces me acuerdo que fue, le dije, porfa, ponme agua. Entonces me acuerdo que tenía el vaso y no me lo quería tomar porque qué tal si se equivocó. Entonces le voy a tomar y me voy a salir de la cetosis porque igual le puso leche. O sea, un tema obsesivo. Claro. Ya no era un tema de cómo se veía mi cuerpo, ya no era un tema, o sea, eso es lo súper importante que yo creo que todas las personas que están en esta postura tienen que saberlo. Las dietas restrictivas
se apoderan de tu relación con tu cuerpo, con la comida, con las demás personas, porque a final de cuentas ya no es el hecho solamente de adelgazar. Yo creo que en esos momentos fue cuando seguramente justo ni quería salir, porque nada. era de, no, Claro. mis amigas van a dar cuenta que me estoy preparando mi licuadito acá. Claro. Pero fíjense, yo creo que antes de que sigamos conversando, yo creo que sí sería muy importante, sobre todo porque tú eres especialista en esto, que le compartas a la audiencia y a nosotras en sí qué son los trastornos de conducta alimentaria. Porque cuando hablamos de esto, lo relacionamos directamente con anorexia y bulimia, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, como que explícanos un poco Sí, ¿qué son? Sí. Y cómo en ti se desarrolló, tal cual, que es lo que estás conversando. Totalmente. Los trastornos de la conducta alimentaria son psicopatologías en los cuales se involucran afectaciones, no solamente en la conducta que involucra comer, sino en la percepción del cuerpo, en la relación social, que es todo el tema en la que interaccionas por medio de la comida, ir a comer con una amiga, ir a tomarte un café, el cumpleaños, etcétera, etcétera. Existen varios trastornos de la conducta alimentaria. Los que más conocemos o de los que más hablamos desde el gremio de la prevención con la presión sociocultural son la anorexia nervosa, la bulimia nervosa y el trastorno por atracón. Pero hay otros trastornos de la conducta alimentaria, como la pica, el trastorno restrictivo, evitación, el trastorno de rumiación, pero esos involucran otras sintomatologías y hay trastornos no específicos de la conducta alimentaria. Un trastorno de la conducta alimentaria es justamente una mezcla de varios factores. O sea, tenemos que entender que son trastornos de origen biopsicosocial. O sea, hay personas que nacen con una predisposición genética a tener un trastorno de la conducta alimentaria. No son trastornos del cuerpo. No son trastornos que le dan a personas por ser delgadas o por ser gordas. Son trastornos psicológicos y se necesita una combinación de factores para que se den. Se necesitan factores predisponentes, que es como la predisposición genética, el hecho de ser mujer, ¿no? Toda la influencia sociocultural que hay en la feminidad, la industria de la moda, la mercadotecnia. Y hay factores precipitantes, que son esos eventos que hacen que tú tomes esa decisión o que te llevan a conductas alimentarias de riesgo. Una dieta, una humillación, un comentario, el novio que alguna vez te dice que mal se te ve ese vestido. Esos eventos son los que, como yo les decía, donde decides que vale la pena. Y los factores mantenedores, que son los que hacen que tú sigas en estas conductas alimentarias de riesgo. Que la sociedad te diga, te ves súper bien, no lo vayas a dejar, aguas con el rebote, ten mucho cuidado, mira qué bien te queda la ropa. Entonces son trastornos súper complejos. Realmente los más famosos o los más conocidos son la anorexia y la bulimia. La diferencia entre la anorexia y la bulimia es bastante técnica. En la anorexia se supone que no tenemos... en la anorexia uno de los diagnósticos, de los criterios diagnósticos más importantes es el bajo peso. O sea, personas que están por debajo de su peso en cuanto al índice de masa corporal. Que yo siempre he dicho que eso está mal, porque ahorita les voy a contar, pero yo jamás estuve baja de peso. Jamás, nunca. O sea, yo no llegué a estar baja de peso. Entonces, ese es uno de los criterios como menos actualizados, porque a final de cuentas se cree que solamente la anorexia puede estar en un cuerpo sumamente delgado y no es así. Y dentro de la bulimia tenemos también otros criterios diagnósticos como la dismorfia corporal que se comparten en los dos, pero es donde se presentan las conductas compensatorias, que son conductas que buscan compensar el alimento y que pueden ser purgativas, como es el vómito, el uso de laxantes, el uso de diuréticos, y conductas no purgativas, como es el ejercicio en exceso, los ayunos, etcétera, etcétera. Entonces, para no complicar mucho la situación, tenemos que entender que muchos de estos síntomas son vendidos en pro de la salud. Claro, o sea, que yo hoy me comí una pasta en la noche y en la mañana decido hacer ayuno intermitente y no comer hasta mi próxima comida es súper normalizado porque es un balance. No, es una conducta compensatoria. Entonces, eso es bien importante de entenderlo porque es justo lo que decía Perla. ¿En qué momento cruzas la línea? O sea... Sí, como que es muy difícil ahora sí que diferenciar ese límite de la dieta, porque también, seamos claros, o sea, también hay dietas que sí ayudan y que sí, justo... que a mí personalmente me ha funcionado una que no es restrictiva. Eso es más, todo. Me sorprende que yo a todo mundo le voy recomendando a la nutrióloga que amo y adoro, y que nunca, yo traumada, de, oye, seguro, de las primeras consultas, y traumada, te lo juro, traumada, de, seguro no voy a enflacar porque me dio arroz. Sí, claro. Seguro no enflacó porque mi colación eran unos cazares. O sea, y mis amigas me decían, oye, creo que sí, te están estafando. Sí, o sea, cuidado, ya sabes. Pero al final, ¿cómo te enseña? Ella justo es lo que hace, ¿no? Te enseña a comer, pero es muy peligroso caer en esa línea tan delgadita que hay entre una dieta y entre un TCA, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahora, luego que tú llegas y sigues con esta dieta restrictiva, que pasa mucho también, y no sé si a ustedes también les ha pasado o tienen amigas
que bajan de peso, me imagino que con esta dieta restrictiva, tanto trabajo que pasas, si pasas hambre, si te da mareo y se te baja la presión y todo esto, y llegas a un punto, aunque dices, yo nunca estuve totalmente delgada, pero como que igual no te llena. O sea, tú te ves y dices, ¡ay, qué bella me siento! Como que, ¿no? Como que igual... Sí, como que te falta más. Ajá. Entonces empieza esa obsesión, ¿no? Totalmente. Eso es bien importante cuando estás sumergida en una restricción y empiezas a bajar de peso de esta forma, porque evidentemente la restricción trae una baja de peso muy importante. O sea, estamos hablando de que solo tomaba licuados. O sea, no sé cuántas calorías eran al día, pero no más de 400, estoy segura. Y a final de cuentas, justo algo que a mí como que me llamó, porque fueron 2 años, pero los recuerdo como si hubieran sido 15. O sea, porque realmente cuando yo estuve como inmersa en esta dieta, o sea, haciendo esta dieta, no fue tanto tiempo, si lo vemos como una perspectiva, pero sí fue un episodio justo en el que ya no era suficiente. Porque ya no era un tema de yo ya entraba a la tienda y ya agarraba el pantalón y ya me quedaba. No era suficiente. Yo ya veía en el antro y decía, ay, vamos a bailar, y no era suficiente. La gente a mi alrededor era como, qué bien te ve. No era suficiente. No era suficiente porque es un tema obsesivo. Exactamente. Y yo creo que justo la diferencia y la detonante más importante es eso, la restricción arruina tu relación con la comida, arruina la relación con tu cuerpo y todas las cosas por las que quieres adelgazar o tú pensaste que querías adelgazar, desaparecen. Total y absolutamente. Y aquí tú, ¿en qué momento te das cuenta? O sea, ¿en qué momento pasa de ser una dieta a, ups, estoy sumergida en esta obsesión y ya no sé cómo, o sea, ni qué hacer? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo fue? Pues siento que fue... Me acuerdo que justo como que empezó a hacer, o sea, ya mi estado físico empezó a ser como neta, ya no podía caminar, ya no quería salir, ya no quería hacer nada. Obviamente la gente cercana a mí que me conociera como esto no es normal, o sea, ya. Y me acuerdo que mis papás me dijeron, se acabó esta dieta, o sea, ya, sí, o sea, claro, se acabó, esto ya no puede seguir así, y yo la seguía haciendo escondidas. Te digo, muy en el fondo sabía que esto no estaba bien. Entonces cuando ya mi familia me dijo, como ya no puedes seguir con esto, yo empecé a tomarme los polvos guardados y empecé a tener conductas de esconder la comida, de tirarla, de mentir todo el tiempo, de ya comí en casa de tal, y en la escuela comí, y no tengo hambre, y me siento mal, y estoy enferma, y me cae mal. Entonces, como que empezó a ser un tema de muchísima manipulación de mi parte hacia los demás. Y como que entró esa vocecita en mi cabeza, porque les digo, o sea, como que tu voluntad está secuestrada. Como que cuando tienes un trastorno de la conducta alimentaria, hay una voz en tu cabeza que te dice qué hacer, cómo hacerlo, o sea, te disocias. O sea, dejas de ser tú. Y me acuerdo que llegó un punto en el que justo me iba a meter a bañar. Me acuerdo que iba a salir otra vez de antro. Era muy antrera, una disculpa, pero siempre muy responsable. Llevaba mucho tiempo sin salir y me acuerdo que me habló una amiga y me dijo, va a ir un Telajustán que me gustaba, que siempre decía, yo no voy a andar con ella, yo no andaría con ella por gorda. Entonces no me había visto. Entonces mi sueño más grande en la vida era, me tiene que ver. Entonces me acuerdo que ya me estaba metiendo a bañar, no sé qué. Entonces prendí la regadera y de eso que se te pone negro todo y ¡zas!, ¿no? Al suelo. Entonces no estaban mis papás, me acuerdo que ya sabes, me paré, inmediatamente me chequé, lo primero que pensé fue como los dientes, ya sabes, porque como te lo juro, dije, me rompí la cara, me paré, no sé qué, entonces me vi en el espejo y estaba encuerada, o sea, encuerada. Y me vi y nunca, o sea, te lo juro, trato de recordar, nunca he odiado mi cuerpo más que esa vez. Porque ya, o sea, en el espejo ya estaba lo que yo había esperado ver toda mi vida. O sea, ya, ahorita platicamos, o sea, sí, no era una mujer que estuviera completamente delgada, pero ya era una mujer que cabía en las tallas estándar, o sea, ya no era, ya no decían como Romina la gorda, era como Romina, ¿no? O sea, ya me había quitado yo esa etiqueta que para mí era tan punitiva en ese momento, y justo recuerdo como verme al espejo y dije, ¿hasta dónde, güey? Me acuerdo que me paré, no sé qué, o sea, cerré la regadera, porque si ya sabes, o sea, ya sabes de que te despiertas, dije, güey, estuve desmayada 5 minutos, 2 horas, vi que todavía no había nadie, entonces me acuerdo que me subí a la báscula. Y mi sueño dorado era pesar 50 kilos, porque alguna vez vi en el Victoria's Secret Runaway Show que Miranda Kerr pesaba 50 kilos. Entonces dije, cuando pese 50 kilos voy a ser la más feliz. Entonces me acuerdo que me subí a la báscula y pesaba 63 kilos, 64 kilos. Y dije, güey, estás lejísimos. O sea, todo esto no está valiendo la pena. ¿Qué va a pasar? Como que fue este flashazo de, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que como que en ese momento entré en la idea de, ya no, o sea, ya no puedo más. Porque ya nada tiene sentido. Sí, ya ni estás ahí, o sea, ya ni eras tú la Romina, ¿no? Nada, perdí, o sea, todas las cosas por las que quería adelgazar se perdieron. Claro. Spoiler alert, al vato le valió que yo estuviera flaca, de todas formas se fue con otra. Saludos y besos. Y todas esas lecciones fueron de, no valió la pena. Entonces, me acuerdo que después de eso, le dije, mamá, tengo que ir a hablar contigo. Ya sabes, dije, me tengo que ir a tomar un café contigo. Entonces mamá me dijo, ¿qué pasó?
Y le empecé a decir como toda la verdad. Le empecé a decir, esto se me salió de la... Porque obviamente mi familia no sabía que yo tomaba menos licuados. Mi familia no sabía que yo escondía la comida. No lo sabía. Nadie lo sabía. O sea, yo lo hacía escondidas justo. Sí, y al final no estabas como que tampoco en una edad... Justo estás en la edad de la rivalidad con la mamá. Sí, de es que no estás comiendo bien, que ya comí, que no comiste bien. No te metas. Sí. Entonces fue como, se me está saliendo de las manos. Y en ese momento, a ver, es bien importante también, siento que tocar ese tema. Sí habíamos escuchado hablar de trastornos de la conducta alimentaria, pero realmente no lo sabíamos porque pensábamos que la anorexia era de mujeres en un aspecto cadavérico. O sea, era como, ¿qué tiene esta niña? Porque no está baja de peso, pero se le pasó la mano con la dieta, tiene un tema de ansiedad. Como que no sabíamos realmente qué es lo que estaba pasando. O sea, realmente no sabíamos cómo pedir ayuda en ese momento. Claro. Y justo fue como, me acuerdo que mi psicóloga, como de toda la vida, ya sabes, de niña, fui a platicar con ella y me dijo, Romina, tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Y yo, ¿qué? Ya sabes, porque en mi mente no existía eso en una mujer que no fuera sumamente delgada. Claro, no soy extremadamente delgada y no vomito. O sea, exactamente. Yo no tengo un problema. Yo justo. Entonces me acuerdo que ya fui con esta psicóloga y me lo dijo. Y otra vez entró esta voz como, voy a subir de peso. O sea, si hago lo que me dicen, voy a subir de peso. Y entonces me acuerdo, ¿no? Que es súper curioso en las personas que hemos vivido esto, porque es esta dualidad entre, con toda mi alma quiero comer, con toda mi alma quiero romper con esto, pero el solo pensar en tragarme una tortilla es el miedo más grande que puedo tener. Sí. O sea, es algo que yo digo mucho en los talleres ahora que doy, como, ¿cuál es tu miedo más grande? ¿No? Y la gran mayoría de las personas es como, no, pues que se muera mi familia, perder un hijo, perder no sé, a mi esposo, Y cuando estás en un trastorno de la conducta alimentaria, tu miedo más grande es comer. Tu miedo más grande es que esos números que ves en la báscula se muevan. Ese es tu miedo más grande. La muerte, la pérdida, no tiene nada que ver. Te da igual. Tu vida está ahí. Entonces fue como todo un tema súper fuerte. Entonces me acuerdo que como yo tenía 17, todavía no cumplía 18, o sea, seguía siendo menor, tenía como 17 y cachito, me dijo esta persona, tienes un trastorno en la conducta alimentaria, tienes que ir a una clínica de rehabilitación. Entonces me acuerdo que me mandaron a una clínica que a final de cuentas fue también como un tema muy raro porque justo, o sea, yo no entendía. Me acuerdo que la clínica a la que yo fui era una clínica ambulatoria, o sea, no te quedabas internada. Okay. O sea, ibas en las tardes y regresabas a tu casa. Regresabas, tenías que comer ahí. Ibas en la tarde y te regresabas. Entonces, me acuerdo cuando llegué la primera vez a la clínica, fue una experiencia bastante fea, la verdad, siendo muy honestas, porque, ya sabes, tienes que contestar una cantidad de, ya sabes, de mensajes, de test, de cosas, te preguntan, y como que todavía no sabes realmente qué está pasando, y te hacen una evaluación, y te llevan luego como un cuarto en el que te dicen. Entonces, como que fue una experiencia bastante fuerte. Y me acuerdo que estábamos sentadas como todas las que estábamos como aspirando a entrar, como de nuevo ingreso, y otra vez yo era la más gorda de todas. O sea, no es que estuviera gorda, pero no estaba, regresamos a lo mismo. Claro. Y en ese momento dije, güey, ¿qué hago aquí? Hay que seguir con los polvos. O sea, porque empecé a ver lo que era pedir ayuda. Y yo decía, no, mamita, tú estás muy lejos. O sea, tú no tienes el lujo de tener un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces me acuerdo que empezó también ese tema como bien raro, del que tampoco se habla, de quiero salir de esto, pero no quiero. O sea, quería estar bien, quería volver a comer, pero una parte de mí no quería. Una parte de mí era como, güey, quiero Sí, te paralizaba justo esta parte que dices del subir. O sea, el regresar otra vez ese peso. Totalmente. Y es algo bien irónico porque yo era mucho más feliz cuando estaba más gorda. O sea, que tampoco nadie habla de eso. Todo el mundo habla de que mi mejor versión es cuando estuve más delgada. Y cuando veo mis recuerdos en Facebook que traía el bikini y pesaba... Sí, pero siento que también es una idea distorsionada de lo que teníamos de felicidad. Claro. Exactamente. Entonces me acuerdo que cuando estaba en la clínica de internamiento, como que era esta situación grupal en la que escuchas muchas veces lo que viven otras personas. Y también para mí fue como, güey, yo estoy muy lejos de esto. O sea, escuchas historias de verdad... que yo decía, justo esto que decía Dani, de yo no vomitaba, entonces yo con eso como que me sentía muy tranquila de yo no estoy mal, ¿no? Y escuchabas las otras historias de otros diagnósticos. Yo lo que tenía, o sea, el diagnóstico que yo tenía se llama anorexia típica, porque tenía todos los síntomas, pero no tenía un índice de masa corporal bajo. Entonces era como sí tienes anorexia, pero no es la anorexia del libro. Entonces por eso también el diagnóstico era muy difícil, ¿me explico? Claro. Y me acuerdo que justo empezó como esta situación en la que tenía que volver a comer, porque yo venía comiendo puros licuados, creo que ya comía verduras hervidas. Entonces tenía que enfrentarme otra vez a volver a comer como una persona normal y entender que muchas veces parte de la recuperación era subir de peso. Sí. Entonces ahí empezaron todos los infiernos. Empecé en la recuperación y bajé 38 kilos con esta dieta. Y de esos 38 subí 25, 26,
en menos de 2 meses, porque empezó justo esta situación de atracones. Claro. O sea, terminó la restricción absoluta. En la clínica, no, quiero ser muy clara, no es que te forcen a comer, pero tienes que firmar que si te rehusas a comer algún alimento de tu plato en más de 2 ocasiones, te van a expulsar de la clínica. O te van a suplementar con Ensure o Licuado, proteínas. Digo, no licuados. Otra vez. Los licuados. No. O sea, con estos, que son súper calóricos, como pura azúcar. Entonces era como, pues tienes que comer. Sí, claro. Claro. Los Sí, me baños prefiero estaban comer una cerrados. verdura que esa cosa, ¿no? Totalmente. Los baños estaban cerrados, o sea, después de comer no podías entrar al baño, creo que aproximadamente 2 horas. No podías hablar de cuerpos, de tallas, de pesos mientras estabas comiendo. Como que era una supervisión bastante estricta en esos aspectos. Entonces, todos los días comías ahí. Yo no comía con mis papás, o sea, a la hora de la comida, pues. Entonces, no podía... no podía hacer nada. Claro. ¿Sí Sí, no me podías entienden? hacer trampa. No podía hacer trampas, no podía hacer nada y tenía que enfrentarme a esas cosas. Entonces llegaba a mi casa y era un duelo psicológico bien fuerte porque era como que hoy comí, aparte no es como que te daban cosas, ¿no? O sea, digo, hoy comí arroz, comí una tortilla, comí... Entonces era esta situación rumiante de ¿qué hago? Y empecé justamente como a tener estas alimentaciones como súper compulsivas, Sí. que eran los atracones. Subí de peso, o sea, les digo, subí como 25 kilos. Terminó mi estancia en la clínica, yo creo que más por una situación en la que yo como que no me sentí como muy, pues no sé si a gusto es la palabra. O sea, como que yo empecé como a tener un poco de manejo otra vez. No sé cómo decirles, como que empecé a tener todavía conductas alimentarias de riesgo, pero como que ya no tenía ayunos prolongados, ya estaba comiendo comida de verdad. Sí, había subido de peso, pero como que todavía. Entonces me acuerdo que que ya me dieron de alta de la clínica. O sea, no me dieron de alta, pero me dijeron como ya acabó la fase 1 y creemos que, pues, bueno, el pronóstico es muy bueno, no sé qué, entonces ya salí de ahí. Y yo me di por curada. Dije, pues ya se acabó, ¿no? Se me pasó la mano, ¿no? Me pasé... O sea, como que hasta ahorita, ya que lo veo como una profesional dedicándome a esto, me doy cuenta que me pude haber muerto, ¿sabes? Como que en ese momento era como, se me pasó la mano, ya no me va a volver a pasar. Claro. Y así fue como un poco como la forma en la que me intervine, en la que salí de ahí, pero la verdad es que yo salí todavía de la clínica con muchas cosas no resueltas. Pues te iba a preguntar, ¿cómo fue ese regreso a la realidad, digamos? Terrible, horrible. Porque imagínate, es enfrentarte otra vez al cuerpo que tanto pensabas que odiabas, porque a final de cuentas yo había subido la mitad de lo que había bajado. Y otra vez era como la gente como... Sí, además, porque pasa eso, ¿no? Que es como una vergüenza, como que si uno le debiera a la otra persona, ¿no? Totalmente. El estar como ellos quieren que uno esté. Claro, y al final lo habías logrado. O sea, Exacto. medio que lo habías logrado. Claro. ¿Qué Es pasó? un ¿Qué fracaso, pasó? te decepciono, claro. ¿Qué repuesta te ve? Porque nadie sabía. repuesta, sí, Nadie sabía que yo estaba en una clínica de trastornos de la conducta alimentaria. Digo, mi mejor amiga y mi familia. Claro. Nadie sabía que yo estaba internada. Nadie. Era como, ay, me acuerdo que una maestra de la preparatoria. Romy, ¿cómo te fue? Oye, te veo muy inflamada. Y yo... No. Y a ver, yo sé que la intención no siempre es mala. Sé que no viene muchas veces de un malo. La gente no tiene ni idea Claro, de lo que está pasando. de lo que por está ti. pasando. Sí. Pero a mí ese te ves inflamada sí implicó que yo llegara a mi casa a laxarme. Sí, que eso sí. es algo que ella no tiene ni idea y no Sí, es sí, culpabilizarla, pero por eso tenemos que dejar de opinar. Entonces, el regreso a la realidad fue terrible porque ya tienes el antecedente de que ya tu familia y la gente que te quiere sabe que tuviste un tema alimenticio. Entonces, ya están mucho más atentos de la forma en la que comes, de la forma en la que estás. Y al final de cuentas, para mí, yo creo que el pronóstico más a favor justo fue la relación que yo tenía con mi familia, con mi mamá. Como que todos estaban mucho en la línea, ¿no? De apoyar y de hacer grupo y de entender. Pero también es como... Si un día llegas y dices, no tengo hambre, ya no es como antes de, ay, es da como, igual, sí. ¿por qué no tienes hambre? Tienes Claro. que comer. ¿Qué comiste? Tienes que comer lo que sea. Entonces fue una situación muy complicada. Como que siento que se habla mucho, ¿no? De tienes un trastorno, ya estás diagnosticada, pero nadie habla justamente de lo que involucra la recuperación o la rehabilitación y la inminente subida de peso que muchas veces viene con Claro. recuperarte de un TCA. Y por estas curvas, digamos que cuando tienes un TCA, es algo que puede regresar, no Totalmente. desaparece por completo. Pues mira, ese es un tema muy polémico dentro del gremio clínico de los trastornos de la conducta alimentaria. Yo te voy a dar mi opinión primero como persona que lo tuvo y luego como psicóloga. Yo creo, como persona que lo tuvo, que sí puedes llegar a una remisión total, o sea, puedes no tener síntomas, pero hay muchos eventos en la vida que pueden volver a desencadenar Ok. sin que tú te des cuenta. O sea,
tienes que tener una supervisión continua. Yo sí lo pienso, porque a final de cuentas, nosotros, nuestra fuente de vida es el alimento. No es, mucha gente tiende a comparar los trastornos de la conducta alimentaria con los trastornos de abuso de sustancias, ¿no? Porque dicen que eres adicto a comer. Y no es así. O sea, lo que es adictiva son las conductas compensatorias, las dietas, el refuerzo social, todo esto que platicábamos. Entonces, yo sí pienso que en temas de trastornos de la conducta alimentaria, como persona que lo tuvo, siempre tienes que tener una supervisión de, híjole, ¿cómo voy en este tema? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando? Como profesional de la salud mental, sí se considera que cuando una persona remite totalmente de síntomas por más de un año, se puede llamar que se logró la cura. Pero es lo que yo digo. O sea, ponte a pensar en quién eras tú hace un año. Eres una persona totalmente distinta. Sí, claro. Las cosas que te movían eran distintas. Sí, claro. Las cosas que te hacían daño, tú. Entonces, como dices, son como que estos eventos o estas circunstancias en donde te sientes vulnerable, no te sientes tan segura de no sé, hasta de una vestimenta, de el pelo, lo que quieras. O sea, estamos como en una parte, en un tiempo tan superficial que ahora todo el mundo se mete con todo el mundo y todo el mundo opina de lo de los demás, justo sin pensar en esto, ¿no? Totalmente. Entonces, como que yo sí creo, que también esa es su opinión personal, que puede llegar a desencadenar otra vez algo. Claro. Como la maternidad. Justo. O sea, en cuanto a este miedo que platicábamos hace rato, que felicidades, Romy, acabas de ser mamá. Gracias. Sí. También aquí. Sí, las mamás. Y nos podrás contar un poco ahí qué pasa. O sea, te platicabas hace rato que también como que está la parte esta de, ok, tienes que comer porque sabes que traes a alguien adentro y depende 100% de ti, ¿no? Claro. Pero ¿cómo te enfrentas a eso? O sea, ¿cómo le haces para...? Porque al final te estás viendo en un espejo y te ves gorda. O sea, te ves... Claro. Sí. Que a mí en lo personal me sentía muy panzona, pero no eres el mismo gordo, no sé. No, es totalmente diferente. Claro, decir tal cual, o sea, como que esto que logré, pero otra vez la voy a perder. Es lo que decía Romy, o sea, son números. Entonces, tú te subes cada día, o bueno, a la báscula, claro. Bueno, en la chequeada del ginecólogo, ¿no? Sí, que van y te suben. Y tú ahí. Y te dicen... Ay, pero esta vez ya subiste... 300 gramos. Exacto. Estoy haciendo manitas, compadre, o sea... Totalmente. Creo que justo algo de lo que nadie habla casi es justo, o sea, de cómo se viven estas cuestiones alimentarias en la maternidad. Y sobre todo personas que tenemos un antecedente así. Yo justo, como platicaba Paleta, yo acabo de tener un bebé hace 6 meses y obviamente yo cuando me embaracé, pues traía muy presente que yo, ¿no? O sea, como que tenía esta situación de que ya es muy, 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 muy olvidada mis cuestiones alimentarias, porque ya me dedicaba a esto. O sea, yo ya era una profesional clínica, ya tenía como muchísima supervisión. Pero creo que muy poco se habla del tema como de la gordofobia durante el embarazo. La gordofobia es un tema que está muy de moda y creo que muy pocas personas lo entienden realmente qué es. La gordofobia es la violencia estructural hacia una corporalidad por su tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo, por ser gordo, es violentado sin importar el trasfondo, el contexto y la situación. Nosotros pensamos que solo las personas gordas son víctimas de esto, pero no es cierto. Es muy al contrario. Si yo soy una mujer delgada que todo el tiempo tengo miedo a engordar, es gordofobia. Porque mi miedo más grande es subir de peso, que me crezca la panza, que me crezcan las boobies, que me crezcan las caderas. Claro. Y es este miedo que nos ha puesto la sociedad. Entonces, el embarazo es una etapa de cambios corporales psicológicos gigantesca. Y muchas veces hay mucho tema de gordofobia. ¿Qué quiere decir esto? Muchos médicos pesocentristas, cuando estás en el embarazo, muchas mujeres de haber pasado, te ponen esta tablita de, ok, mira, pues tú pesas tanto, mides tanto, entonces puedes subir en todo tu embarazo esta cantidad de kilos. O sea, ese es tu debut con la alimentación en tu embarazo. De, ay, mi reina, qué padrísimo ya llevas, todo. Y ya te vas a la mitad, ¿no? Te sobran 2 kilos de la tabla. Entonces, de primera, esa es una presión porque es bien, o sea, es súper complicado porque no lo estás haciendo tanto por tu cuerpo, lo estás haciendo porque no quieres que nada pase y quieres cuidar a tu bebé, pero también es un tema del cuerpo porque te pones a pensar, ¿qué voy a hacer después de parir? O sea, ¿qué voy a hacer con todo este kilo en la panza? Y también, y se lo atribuye a las redes sociales, hay esta estandarización de la belleza de las embarazadas que son de este tamaño y ¡pop! ¿No? Y tiene una pancititita y piensas que esa es una embarazada sana. Que eso es como debe ser el embarazo, de que estás, ¿no? Así y nada más tienes como un palito sí. ¿Sabes? Y luego peor aún, cuando ya nació el bebé y las ves, que dices, oye, ¿dónde lo ¿cómo? traes? Sí. Traumante. Sí. Yo me acuerdo que justo cuando a mí me costó mucho, y yo creo que todo este lado, porque a mí me costó mucho trabajo quedar embarazada, y yo se lo atribuyo a toda esta cuestión de las dietas.
Todos mis problemas endocrinológicos vinieron después de esa dieta. Yo no tenía resistencia a la insulina, yo no tenía temas de hipotiroidismo, yo no tenía nada, yo era una gorda sana. Y después de esta dieta, cuando me hicieron los estudios, cuando salí, ahora sí salieron, ya sabes, todo. Entonces yo se lo atribuyo mucho a eso. Entonces me acuerdo que justo cuando me costó mucho trabajo embarazada, quedé embarazada y yo tengo resistencia a la insulina y me acuerdo que me dijeron como, tienes que cuidarte mucho porque la resistencia a la insulina te puede llevar a la diabetes gestacional. Y aunque no lo quieras, de una forma u otra, empieza otra vez esta voz de quisiera tragarme, ¿no? O sea, que se te antoja porque sabemos que los embarazos son como súper de antojos. Y qué terrible, ¿no? Que estás haciendo, o sea, tu cuerpo está haciendo la chamba más maravillosa y más grande y que otra vez tengas miedo de comerte una dona. Sí. Porque ahora ya no es el tema de que vas a engordar, ahora es el tema de que te puede dar diabetes gestacional. Totalmente. Y este es un disclaimer, le puede dar diabetes gestacional a mujeres delgadas que no tienen resistencia a la insulina, queridos doctores allá en casita. Pero te convencen otra vez, o sea, el tema es la culpabilidad de si tú engordas y subes mucho de peso, te puede pasar esto. Y también empezó a ser un tema como, tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Porque yo traigo este bagaje. Y no es como que, a eso es un poco lo que decía la vida, no es que no te cures, pero esta es otra etapa de tu vida en la que no tienes herramientas. Claro. O sea, esto ya no es me estoy cuidando porque quiero entrar en un vestido, porque quiero que me vea el que me gustaba para que se arrepienta. Estoy haciendo una vida y quiero que todo salga perfecto. Sí, claro. Entonces, es un tema que creo que también es bien importante. Y tocaste un tema importantísimo que justamente estamos acostumbrados a que se relacione el sobrepeso o la obesidad con enfermedad. Totalmente. Y sabemos de chicas sumamente delgadas con un cuerpo perfecto que pueden tener un estado de salud peor o no tan favorable como el que tiene la que está gordita, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, como que sí hay que desligar, porque esto es como que no, lo ves mucho en los comentarios, sobre todo en redes sociales. No, pero es que nos preocupamos por tu peso porque queremos que estés sana. Sí, pero si eres una gordita sana, eso no tiene nada que ver, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Se pueden desarrollar enfermedades porque tal vez viene una carga ahí genética, pero lo puede sufrir tanto la flaquita como la gordita, ¿no? Es totalmente independiente. Y creo que eso es importante. Ahora, sí me llama mucho la atención, luego de todo este proceso, terminaste esta dieta, el atracón, todo. ¿Cuándo fue que tú decidiste o cómo lograste reconciliarte con tu cuerpo y decir, bueno, así estoy, así me gusto y así, vámonos? Pues yo creo que, híjole, así la verdad, creo que fue un proceso de aceptación en el que entendí que no tenía que encantarme mi cuerpo para respetarlo lo suficiente como para cuidarme. O sea, no sé si me doy a entender. Porque evidentemente en la generación en la que nosotros vivimos, la comparación es súper dura. Los estándares de belleza son durísimos, durísimos. Creo que las redes sociales vinieron un poco a transformar esa situación de que ya hay estándares de belleza para todo. Sí. O sea, ya si eres una mujer gorda, tienes que ser este tipo de gorda. Ya si eres una mujer, no sé, muy alta, tienes que ser de este tipo. Sí. Entonces, creo que justo después de eso, la aceptación corporal vino mucho de esta idea en la que no está en mis manos. O sea, ya que atraviesas un trastorno de la conducta alimentaria y te das cuenta dónde puedes llegar, porque piensas que está en tus manos. Piensas que está en tus manos. Y si yo dejo de comer, me voy a ver así. Y está en mis manos. Y es mi fuerza de voluntad y me motivo. Y no es cierto. Entonces, a mí lo que más me ayudó, evidentemente, obviamente, ha sido la terapia, la intervención psicológica y sobre todo el activismo. O sea, esta situación de contar tu historia, de hablar, de darte cuenta cuántas mujeres lo viven, de deconstruir estas ideas, de cuestionarte ¿por qué? ¿De dónde viene este deseo de ser delgadas de esa forma? O sea, es lo que tú decías. Las mujeres delgadas también la pasan mal, también les ponen el cuerno, también se enferman, también son rechazadas, también se sienten vulnerables. No, y algo que nos comentabas hace rato también es que nunca le hablarías a tu cuerpo, a una amiga como le hablarías a tu cuerpo. Totalmente. O sea, eso como que es algo que si no lo piensas hasta que lo escuchas así y es fuerte. Totalmente. O sea, jamás le dirías a tu amiga porque lo que tú te dices, ¿no? En el espejo. Porque la quieres y la quieres ayudar, pero no le quieres hacer daño. Entonces, ¿por qué no tener el mismo amor, ¿no? Y el mismo cuidado con cómo nos hablamos. Con ¿no? nosotras, totalmente. Y Romy, como especialista, ¿qué les dirías a esas niñas que nos están escuchando, que nos están viendo y que están atravesando por una situación similar, incluso pues más grave o menos grave, o que están en este camino, en esta línea de dietas, de fijarse mucho en el cuerpo de los demás, ¿qué consejo les darías tú? Primero como en tu experiencia y luego como psicóloga especialista en esto. Yo creo que personalmente me gustaría decirle a todas las niñas, a todas las mujeres que están en esta situación de tomar una decisión, de poner en riesgo
su integridad y su salud por cumplir un estándar de belleza, no vale la pena. La sociedad te convence que vale la pena porque es un tema de mercadotecnia. Porque las industrias de la moda, del fitness, de los productos para bajar de peso, les conviene que no estés de acuerdo con tu cuerpo, les conviene que no aceptes tu cuerpo. Porque yo entre menos acepto mi cuerpo, más consumo. Más hago la dieta, más compro la faja, más voy a la bici, más voy al gimnasio. Y a final de cuentas, creo que es bien importante entender que somos mucho más que un cuerpo. Somos mucho más que un cuerpo. Nos han enseñado a las mujeres, sobre todo, que nuestro cuerpo es nuestra valía y que nuestro cuerpo es lo que nos va a ayudar a conseguir un buen hombre para casarnos, a tener un buen trabajo, a tener cosas padres, a que se nos va bien la ropa. Y no es así. Tu esencia es mucho más que tu cuerpo. Y muchas veces es este duelo de aceptar que no vale la pena seguir luchando con cómo te ves para llegar a un cuerpo que nunca vas a tener. Porque lo que vemos en la publicidad, lo que vemos en las redes sociales, se nos olvida que existe el Photoshop, se nos olvida que existen los filtros, se nos olvida que existen los ángulos. Entonces ves a tu influencer favorita, justo su foto recién parida y dices, ¿por? Tú no sabes cuántas horas se tardó tomándose esa foto, Totalmente. sumiendo la panza, poniéndose filtros. Y a final de cuentas eso es lo importante. Entender que tu cuerpo es solamente una parte de lo que eres y a final de cuentas no hay cuerpo más sano que el que te permite comer sin culpa, que el que te permite salir, bailar, correr, hacer una vida. Eso es lo más importante. Y es un duelo que creo que se tiene que vivir cada una desde sus gremios, algunas con una dieta, otras con un trastorno de la conducta alimentaria, otras con problemas de muchos tipos. Creo que todas las mujeres lo hemos luchado, pero es la aceptación absoluta de que no está en tus manos y que eres mucho más que tu cuerpo, 100%. Totalmente. De verdad, Romina, agradecemos que hayas venido hoy. Me encantó este capítulo. Me encanta y agradezco que te hayas abierto en un tema tan personal y de una parte tan vulnerable de tu vida. Y de verdad eres un ejemplo a seguir, eres inspiración de resiliencia, de lucha y de cómo a pesar de las dificultades puedes reconstruir el amor propio, ¿no? Y el amor a tu cuerpo. De verdad que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Si puedes compartir tus redes sociales, porque de verdad, chicas, o sea, son de verdad divinas unas redes sociales de ayudas a todas las mujeres, con todos los tipos de cuerpo, porque es una cuestión de amor propio y de reconocimiento a tu cuerpo, ¿no? Muchas gracias, Lavi. Claro, mis redes sociales en Instagram y en TikTok es una.maga57. Ahí estamos justo en estos temas de activismo. Y estoy muy feliz, muy, muy contenta. Muchas gracias por este espacio. La pasé muy padre. A ti. Ay, muchas gracias. Y a todas las que nos escuchan, esperemos que esta conversación les recuerde que no están solas. Que siempre existe apoyo, recursos, amigas, Romina, que van a estar para ayudarlas y para sanar. Nos vemos en el próximo episodio de Por Nosotras. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.nosotras.com.mx. Por ti, Por mí, por nosotras.